Vamos a hablar de un tema fundamental también hoy. En nuestro país, el embarazo o la convivencia temprana son causas más comunes de lo que nosotros creemos en la interrupción educativa, lo que llamamos habitualmente deserción. Pero aquí hay una aclaración que hacer, hay una precisión sobre los términos que vamos a abordar hoy día. Miles de menores en nuestro país truncan sus proyectos de vida debido a este y a otros factores asociados a su entorno. ¿Qué tan crítico es este fenómeno? ¿Y cómo diseñar políticas públicas para contenerlo? Bueno, nos acompaña justamente para abordar este tema Vanessa Rojas y Antonio Campos, ambos investigadores del Grupo de Análisis para el Desarrollo, GRADE, que han desarrollado la investigación, el estudio, el informe, Trayectorias en Tensión, Escolaridad, Embarazo y Convivencia Temprana en Niñas y Adolescentes Peruanas, que ha sido impulsado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, en nuestro país. Esta investigación, por cierto, y quisiera aclararlo, se encuentra enmarcada en el proyecto Liberando su Potencial, Avanzamos Todas, con financiamiento del Gobierno de Canadá, y cuenta como socio implementador al Consorcio de Investigación Económica y Social, CIES. El proyecto busca promover los derechos, la autonomía y el desarrollo integral de niñas, adolescentes y mujeres jóvenes. Muchas gracias por estar conmigo. Gracias a ti por la invitación. Yo quería empezar contigo, Vanessa, a propósito de los términos que hay que usar con claridad y con cuidado, ¿no? Sí. ¿Por qué interrupción de la educación y no deserción o abandono escolar? Mira, por mucho tiempo hemos utilizado los términos deserción y abandono escolar, pero el tema está en que cuando las explicaciones caían sobre ese concepto, el término lo que hacía era aludir que la responsabilidad de esa deserción o de ese abandono caía prioritariamente en la persona, es decir, en el estudiante. Cuando hablamos de interrupción escolar, hablamos de que hay varios factores que intervienen en ese proceso de corte o de abandono, ¿no? Que no es solo el individuo el que decide abandonar o que decide desertar, sino que hay otros factores que intervienen en esa interrupción. Y a propósito de ellos, son factores acumulativos. Usualmente, exacto, cuando se da este evento de la interrupción escolar, no es algo que se produzca de la nada, sino que viene arrastrando una serie de elementos que conllevan a esa circunstancia. Sí, es muy cierto lo que señalas. ¿Cómo se produce esta cadena de desventaja? A ver, para empezar, cuando hablamos de esta problemática, y en el estudio eso es algo que lo demostramos, es que normalmente se tiende a pensar qué es lo que hace que abandones, ¿no? Quiero saber la razón por la cual abandonas. Sí. Pero algo que nosotros mostramos bien en este estudio es que no hay una única razón, sino que son un conjunto de razones a lo largo de la vida de estas personas que intervienen en una decisión final. El abandono, digamos, es la punta del iceberg, pero abajo hay una serie de razones que se gestan a lo largo de la vida de estas chicas, de estos chicos que estudian en el Perú, que está vinculado ¿con qué? Con su rendimiento académico, y eso vinculado a la repetición escolar, está vinculado con los padres de familia y sus expectativas educativas, así como la educación que tienen, y está vinculado también con el embarazo a edad temprana, ¿no? Entonces son tres factores, pero que no están únicamente solos, sino que estos factores además se dan en un marco de pobreza, en un marco de violencia, en un marco de inequidad de género que se gesta o que surge desde que estos son pequeños y que van creciendo en ambientes pobres, creciendo en ambientes con inequidades de género que marcan determinados roles y que van un poco contribuyendo en lo que termina desencadenando esta decisión de interrumpir la educación. A propósito de ello, porque tú hablas de factores predictores, claro, la predicción, algo que evidentemente se produce antes del hecho final, que es la interrupción educativa. Y quizás uno de esos predictores más claros es el año que repiten las escolares. Y si es tan claro, y si resulta tan evidente que este es un factor fundamental previo a la interrupción de la educación, ¿por qué es que el sistema educativo no ha podido mantener en las escuelas, especialmente a las adolescentes que atraviesan por esta problemática? Es una buena pregunta. En particular, el problema en el Perú no es tanto la identificación de estas personas.
sino más bien las políticas públicas que tratan de abordar cuáles son esos problemas, ¿no? Perú cuenta con un sistema de alerta temprana, que es Alerta Escuela, un esfuerzo muy grande del Ministerio de Educación para poder identificar estos estudiantes que están en riesgo de abandono escolar, ¿no? Con datos administrativos, juntan muchos datos, identifican a esos estudiantes y envían esta información a los directores y a los docentes de los colegios. Sin embargo, no existe una estrategia que pueda abordar esa problemática. Hacia la pandemia se lanzó la Estrategia Nacional de Reinserción y Continuidad Educativa. Sin embargo, más allá de las cosas que se pueden haber perfeccionado de estas, lamentablemente ha quedado en el abandono, está casi descontinuada. Y volviendo, digamos, a Alerta Escuela, una vez que se identifica al estudiante, esta información lo tiene hasta el docente incluso, las políticas, digamos, del Ministerio de Educación no son tan claras para hacer una intervención individualizada y personalizada, digamos, a los estudiantes, ¿no? Hay mucha deserción en este camino y hay como estrategias que se han visto a nivel internacional que pueden funcionar. Por ejemplo, la estrategia de refuerzo escolar, ¿no? Que trata de identificar a esos estudiantes, que podría ser, por ejemplo, con Alerta Escuela, y se les podría dar sesiones personalizadas a su mismo nivel de aprendizaje y que podrían, como ha mostrado en otros países, poder reducir la deserción escolar, ¿no? Hay un tema acá que me queda resonando y estamos hablando de escolares, pero ¿hay diferencia cuando se habla de hombres o de mujeres en cuanto a esta problemática? ¿O es una obviedad suponer el que las mujeres son siempre las más afectadas, las adolescentes, las niñas? Mira, lo que dice la data en general es que quienes interrumpen más la educación suelen ser los hombres. Ah, mira. Pero cuando tú tienes la data por género, digamos, la separas por sexo, ¿no? Por hombres y mujeres, te dicen, no, los hombres suelen desertar más o interrumpir más su educación que las mujeres. Pero cuando tú ves la data y te das cuenta quiénes, o sea, qué mujeres interrumpen su educación y además salen embarazadas y además tienen otro tipo de, son mujeres pobres, son mujeres indígenas, entonces hay bolsones que afectan a un grupo de mujeres adolescentes en particular. Pero los hombres en grandes cifras, como podríamos decirlo así, podrían verse más afectados. No obstante, son las mujeres adolescentes las que más desertan y las que más, no desertan, interrumpen su educación en el país. Y las presiones sociales sobre los mandatos que uno espera de cada uno de los géneros, ¿tienen un rol acá? Por ejemplo, el hombre más proveedor, la mujer más en su casa, cuidando a los niños, si en caso fue el embarazo, la razón por la cual interrumpió su proceso educativo. Sí, una cosa que nosotros destacamos en el estudio es que no necesariamente el embarazo es lo que genera la interrupción. El embarazo se da posterior a la interrupción, muy poquito después, de hecho. Pero no hay una causalidad clara o evidente o directa, ¿no? Ahora, el tema está en que efectivamente una vez que la mujer se embaraza o convive, la posibilidad de retomar sus estudios es cada vez más difícil. ¿Por qué? Porque el mandato, como tú bien lo señalas, lo que le exige es que ella sea una cuidadora exclusiva de su hogar, de sus hijos, de su esposo. En el caso de los hombres pasa lo mismo, pero no en relación al cuidado, sino en relación a proveer, ¿no? Te cuento un caso en particular. Sí, en el favor. estudio, por ejemplo, nosotros destacamos el caso de un chico con 18 años de edad que había repetido, pero que aún así se mantenía estudiando. ¿Y qué pasó? Que faltando 3 meses para terminar su educación secundaria, deja embarazada a quien en ese momento era su pareja. La familia y el entorno y la escuela, lejos de ayudarlo, lo que le exige y la presión que le demandan es que cumpla su rol de proveedor. Entonces él, faltando solo 3 meses para diciembre, que es cuando terminamos el año escolar, tiene que dejar sus estudios para entrar a trabajar y ser el proveedor del hogar,
¿no? Mencionaste la familia, y qué importante es la familia, y en el trabajo que ustedes han desarrollado, hablan sobre el capital educativo familiar. ¿Qué es esto y qué rol cumple en esta problemática? Es todo lo que la familia tiene y la valoración que tiene sobre la educación en general, ¿no? Qué tanto la apoya, qué tanto cree en el valor económico de la educación, los retornos a la educación y la importancia de esta en la trayectoria de vida de las personas. Así como Vanessa comentó este caso del joven que abandona, digamos, el colegio para poder apoyar por presión familiar también. Es decir, en la balanza de sus valores, el que él sea proveedor de la responsabilidad familiar era más relevante que la educación. Exactamente. También tenemos casos en los que, por ejemplo, una adolescente ha salido embarazada y cuenta con el apoyo de la familia y puede continuar la educación sin interrumpirla, ¿no? Eso es importante. Es decir, si la familia valora la educación, los retornos de esta, va a poder apoyarla. Y el rol de la familia es muy importante en ese sentido, no solamente desde el punto de vista económico, porque claramente, digamos, tener hijos, digamos, implica, digamos, costos económicos, sino también de tiempo, ¿no? Si la adolescente tiene que mantenerse en el colegio, si queremos que se mantenga en el colegio, necesita que cuide, que tenga un familiar, una persona, su entorno cercano, que la apoye, digamos, en el cuidado del bebé. Sí. Y también seguramente desde el lado socioemocional, porque, digamos, la tenencia, digamos, de un hijo a temprana edad, claramente también genera incertidumbre, digamos, en los estudiantes, en los jóvenes, ¿no? Y me da esta curiosidad, ¿qué tan relevante es el nivel educativo de los padres para que ellos incentiven a los hijos a no interrumpir su trayectoria educativa? Hay una correlación bastante grande entre el nivel educativo de los padres, las expectativas que ellos tienen de educación de sus hijos y finalmente el nivel de logro educativo que logran ellos. Bueno, hay un tema también que me llamó mucho la atención en el estudio que han desarrollado, que es la costumbre del robo de pareja. Uh-huh. ¿En qué consiste esta práctica, o acaso prácticas similares que llegan a determinar el fin de la trayectoria educativa, especialmente de las adolescentes? Uh-huh. Bueno, en el estudio nosotros hacemos, así como hacemos análisis cuantitativo a nivel nacional de lo que sucede con escolares o jóvenes en edad escolar, hemos hecho una aproximación cualitativa a un estudio de caso en particular en Sullana, en Piura, en la región de Piura. Y en esa localidad hay una práctica muy común que no es reciente, sino que es una práctica que se realiza desde hace muchos años, en donde para el inicio de la convivencia se produce algo que se conoce como el robo. Uh-huh. ¿En qué consistía? Consistía en el pasado en que los hombres que querían iniciar una relación de pareja con una mujer iban, la robaban, literalmente se la llevaban de su casa, pasaban la noche con ella y luego se iniciaba o formalizaba. Que parece una práctica medieval. Sí, pero todavía existe y aún, pero está... ¿Y es aceptada? Es aceptada, pero porque ha sido modificada también. Ya no hay un robo. Se le sigue diciendo robo porque esa es la costumbre, pero ahora los jóvenes acuerdan en que quieren iniciar una relación de pareja y deciden que es momento de hacer el robo, pero la mujer forma parte de esa decisión. De la decisión, ok. ¿No? Ahora, sí es cierto que es importante anotar que en Sullana las familias o los jóvenes, tener una relación de pareja no es algo muy aceptado. Uh-huh. Entonces, para tener una relación de pareja, se ven casi forzados a realizar esta práctica que es el robo para poder, digamos, ejercer su libertad de tener una pareja con otra persona. Y claro, pero eso se asume que ya hay un inicio de relación sexual. Y al haber un inicio de relación sexual, tiene que sí o sí haber una convivencia. Entonces, es como, no existe dentro de, digamos, del imaginario la posibilidad de tener múltiples parejas con las cuales puedes tener relaciones sexuales a lo largo de tu vida, sino que una vez que empiezas con esa pareja terminas. Pero aquí hay algo que a veces suele enmascarar la convivencia,
y es la violencia contra las mujeres, contra las adolescentes. Sí. Entonces, ¿hasta qué punto existe violencia en la forma de celos, en la forma de prohibiciones, en la forma de control? Y eso hace también que sea ya imposible para una adolescente el retomar sus estudios. Mira, la violencia es parte de la vida de las mujeres, lamentablemente, a lo largo de toda su trayectoria. Muchas de estas mujeres adolescentes que salen, inician la convivencia de edad temprana, han experimentado violencia en sus propios hogares, así como control de parte de sus padres sobre todas las actividades que realizan, ¿no? A donde sales, con quién sales, esa ropa no, esto uso sí, no sé qué, no sé cuántos. Y también ejercen mucha presión sobre estas niñas o adolescentes. Frente a esto, muchas buscan en el matrimonio o en la convivencia liberarse de esta opresión. Escape, una suerte de escape. Una suerte de escape que finalmente termina reproduciéndose cuando comienzan... Puede ser un espejismo nada más. Exacto. O sea, empiezas con la promesa de que él te va a liberar, de que te va a dejar estudiar, de que te va a permitir hacer todo lo que esta familia no te permite, pero terminas envuelta en el mismo círculo, haciendo exactamente lo mismo, pero con los celos del esposo, con el control del esposo y quizás la violencia doméstica también en el hogar. Entonces, eso es un círculo que se repite, que se reproduce y que marca la vida de las mujeres, y frente a eso, donde ellas ya no tienen autonomía ni capacidad de decisión, pues volver al colegio o volver a retomar sus estudios es prácticamente imposible. Ahora, hemos hablado de la familia y su importancia, porque puede la familia ser cuna de violencia, como puede ser la familia también ser un escenario en el que el capital educativo incentive a los hijos a terminar los estudios. Pero más allá de la familia, como menciona Suyana, el territorio. ¿Qué tan relevante es el territorio para determinar si es que los adolescentes o las adolescentes que dejan el colegio los pueden retomar eventualmente o no? La verdad es que es muy importante. Si nosotros miramos los datos, por ejemplo, y comparamos las brechas que existen entre urbano y rural, por ejemplo, un indicador muy importante es la tasa de conclusión oportuna, es decir, qué tan a tiempo concluyen el colegio los estudiantes. Si comparamos las brechas, por ejemplo, entre urbano y rural, 9 de cada 10 jóvenes concluyen el colegio en las zonas urbanas, mientras que solamente 7 o un poquito más de esto logran concluirlo en las zonas rurales. ¿No? Eso nos muestra, digamos, que hay como factores detrás de esto que pueden estar determinando que esto sea así. Hay factores estructurales, como por ejemplo la caída grande que hay en el número de colegios, en la oferta educativa, en la transición entre primaria y secundaria. Para tener una idea, más o menos... Tanto públicos como privados. Tanto públicos como privados, pero claro, se ve como mucho más en los públicos. Sí. En primaria hay más o menos 38.000 colegios públicos, y en secundaria ese número decae a más o menos 9.000 colegios públicos. Wow. ¿No? Hay una caída bastante grande que tiene que ver ciertamente con la especialización de los docentes y los cursos en secundaria. Hay docentes de matemática, de comunicación, claro, y así sucesivamente. Entonces hay una caída natural de la oferta que hace de que se incrementen los costos, por ejemplo, de traslado, económicos, de seguridad y todo esto. La solución ciertamente no pasa por hacer más colegios, sino por generar políticas especializadas para este grupo de personas, digamos, que viven en zonas como más dispersas y que se ven directamente afectados por este tipo de reducciones, digamos, en la oferta educativa. Ahora, qué interesante lo que señalas, porque efectivamente hay diferencia notoria, según el estudio que ustedes han desarrollado, de interrupción escolar, dependiendo si estás en una zona considerada de pobreza extrema o en una zona que probablemente es no pobre. Entonces, la diferencia es abismal. Y yo, acaso no lo pregunté al inicio, pero sí quería destacar esto. ¿Qué tanto truncan sus vidas, y la puede tomar cualquiera de los dos, los adolescentes que dejan el colegio, que interrumpen su preparación escolar? O sea, ¿realmente es un factor que termina truncando sus aspiraciones personales, sus deseos, su proyección vital?
hay diversos estudios que muestran, digamos, que los retornos a la educación una vez que se truncan, digamos, suelen ser más bajos. Ciertamente hay retornos a la educación muy grandes por concluir el colegio, por aspirar y luego lograr, digamos, educación superior, ya sea técnica o universitaria. Esas estimaciones a nivel internacional incluso muestran, digamos, que hay una penalización en el salario, que es importante. Sin embargo, creo que también vale la pena resaltar las políticas. Es decir, hay políticas, por ejemplo, las relacionadas a la educación básica alternativa, que justamente abordan a las personas que dejan el colegio y a partir ya de cierta edad les resulta más difícil poder reengancharse. Entonces, esas políticas justamente buscan reinsertarlos al colegio para que puedan terminar en una modalidad un poco distinta el colegio y poder aspirar, digamos, a tener una trayectoria educativa y de vida mejor. Y yo quería enganchar con un tema que también sé que dominas bastante, y son los programas estatales que sí están funcionando como factores protectores, digamos, para los jóvenes. Pero claro, por supuesto siempre habrá ajustes que hacer, pero ¿qué tan efectivos te parecen estos programas para mitigar los riesgos que estamos abordando en esta conversación? ¿Y qué lecciones nos dejan sobre la importancia de la presencia del Estado en donde se producen estos fenómenos? Sí, en el estudio nosotros identificamos dos programas en particular que son bastante efectivos, bueno, muestran una relación importante, digamos, con la reducción del abandono escolar, de la interrupción escolar, que son el programa Juntos, el programa de transferencias condicionadas de dinero Juntos, por los incentivos que tienen esto para la acumulación de capital humano, la asistencia escolar, entre otras condicionalidades, pero también el de la jornada escolar completa. Nosotros ahí, la jornada escolar completa es un programa que extiende el horario escolar en 2 horas por día y además incluye una serie de insumos educativos que ayudan a los estudiantes, que hace de que los estudiantes estén más tiempo en el colegio y menos tiempos expuestos, digamos, a potenciales riesgos que pueden generar que ellos abandonen el colegio, ¿no? Entonces, hemos identificado 2 intervenciones en particular que creemos que es bueno de que se potencien, de que se sigan trabajando, que se sigan impulsando desde el Estado. Pero así como hemos identificado estas, también tenemos como varias recomendaciones relacionadas a lo que son la articulación dentro del mismo Estado, Sí. y cómo las intervenciones, los programas que de repente están en un sector pueden, digamos, articularse con otras para poder ser más efectivas al final. Y solamente quería subrayar ello contigo, Vanessa, porque efectivamente hay coordinaciones, o que acaso deberían fortalecerse más, entre el MIDIS, entre el Ministerio de Educación, entre el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. ¿Qué es lo que se está haciendo ahí bueno y cuál es la agenda urgente, lo que tiene que implementarse y mejorarse para que no se perpetúe el ciclo de pobreza de aquellos que abandonan los estudios? A ver, son varias cosas, porque cuando nosotros hablamos de este estudio y empezamos, de hecho, vuelvo a la primera pregunta, hablamos de qué cosa nos lleva a desertar. Y cuando nosotros hacemos este informe, lo que queremos destacar es que justamente este es un problema muy complejo que requiere ver desde varios ángulos. Sí. Y por eso es bien importante y fundamental que se genere lo que Antonio señalaba, que es la articulación entre ministerios. Cuando uno hace políticas de, digamos, de protección de trayectorias educativas, estas políticas de trayectorias educativas no deben quedarse solo atendidas desde el Ministerio de Educación, porque eso es un error, porque nosotros sabemos que quienes repiten o quienes interrumpen su educación lo hacen no solo por motivos educativos, sino lo hacen por motivos, también pueden ser económicos, familiares, de salud, de protección, y ahí tiene que haber una articulación muy fina entre los diferentes ministerios que pueden atender. Por ejemplo, si hubiera un caso de salud mental, tendría que poderse identificar el caso y no puede ser atendido desde el Ministerio de Educación. Claro. Tiene que necesitar atención desde el caso del Ministerio de Salud. O, por ejemplo, el embarazo adolescente. ¿Por qué tiene que ser un factor para dejar la escuela si hubiera protección para esa trayectoria desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social también, que le permite, bueno, primero desde salud, que se permite la atención de la madre, del bebé, un servicio de guarderías para madres adolescentes,
etcétera. Entonces sí lo urgente es que se produzca o que se vea también la manera de articular mejor las diferentes intervenciones que se dan desde el Estado, ¿no? Pero articular no es fácil, sobre todo Sin en duda este no. país, No. y cuando tenemos también problemas de identificación de sujetos. No sabemos mucho de nuestra población, o sea, sabemos por qué desertan, pero no quiénes son y qué particularidades está tomando esa persona en su decisión de interrumpir la educación. Sí, claro. Entonces es importante que se haga un seguimiento, y creo que el MIDIS lo viene haciendo ya desde un seguimiento, o sea, está impulsando un seguimiento nominal por estudiante para evitar justamente la interrupción. Pero eso supone que haya un registro por cada estudiante y que pueda saber si está faltando, si no está faltando, si está repitiendo, si no está repitiendo, Claro. si es que tiene Esa puntos, información si es que fina no. es fundamental para el diseño de políticas públicas. Siempre. Como también que haya una coherencia de la política pública en el tiempo y que se sostenga, ¿no? Y a veces nuestro país lo que menos tiene son funcionarios que ocupen su puesto mucho tiempo como para poder desarrollar proyectos de esta naturaleza, que lo que requieren es constancia, recursos y una línea clara de desarrollo. Sí, y algo que también se requiere, me parece, sobre todo en estos temas de interrupción ligados a embarazo e inicio de la convivencia, es replantear, por ejemplo, algunos retrocesos recientes con relación a la educación sexual integral, ¿no? O sea, nosotros no estamos, cuando hablamos de educación sexual integral, no hablamos de dar información para control de la reproducción, sino por un tema de respeto entre seres humanos, de equidad entre hombres y mujeres, y justamente para poder cuestionar desde mi casa, desde mi papá con mis hermanos, ¿por qué yo como mujer tengo que ser la cuidadora por excelencia? ¿Por qué tú como hombre no puedes ejercer tu ejercicio de paternidad y sí tienes que hacer el rol exclusivo de proveer a la familia económicamente? Entonces, volver a ese tema es bien importante. Es un debate social necesario. Yo les agradezco a ambos el que nos hayan permitido conocer los detalles de una investigación que es fundamental, que esperemos pueda convertirse pronto en políticas públicas en beneficio de nuestros jóvenes, especialmente los más vulnerables, que son aquellos que suelen interrumpir su formación. Justamente la educación, que es principal herramienta para poder romper el círculo de la pobreza. Quiero agradecer tanto a Vanessa Rojas y a Antonio Campos, ambos son investigadores del Grupo de Análisis para el Desarrollo GRADE, que nos han explicado el estudio desarrollado llamado Trayectorias en Tensión, Género, Desigualdad, Maternidades Tempranas e Interrupción de la Secundaria en el Perú. Quiero destacar también el compromiso del Fondo de Población de las Naciones Unidas en nuestro país en la generación de evidencia sólida para fortalecer las políticas públicas, y gracias al impulso de iniciativas como el proyecto Liberando su Potencial, Avanzamos Todas, se puede contar con herramientas para construir un país donde ninguna niña o adolescente vea limitado su proyecto de vida ni sus oportunidades de desarrollo. Gracias por haber estado ahí. Nos reencontramos en un próximo episodio.